¿Qué tal si les digo que la persona que nos dio a Mario, a Link y a la factoría de sueños que es Nintendo, estuvo a punto de desaparecer? Que su primer gran éxito, el que lo catapultó a la fama, no solo salvó a su compañía de una quiebra inminente, sino que nació de un fracaso épico que nadie quería tocar. Lo que nunca te contaron es que el arquitecto de la cultura pop, Shigeru Miyamoto, no empezó como un genio de los videojuegos. Esto no es solo la historia de un juego, es la crónica de cómo la genialidad surge justo al borde del abismo. Para entender la magnitud del logro de Miyamoto, debemos viajar a finales de los años 70 y principios de los 80. Nintendo Co., Ltd., no era el gigante que conocemos hoy. Había sido una empresa de cartas de Hanafuda durante casi un siglo y estaba luchando por encontrar su lugar en la era electrónica. Sus primeros intentos en las arcades en Estados Unidos habían sido, seamos sinceros, un desastre. El primer gran fiasco vino con un juego llamado Radar Scope. Nintendo había invertido una fortuna, fabricando 3.000 unidades para el mercado estadounidense, apostando a que sería su hit. Los ejecutivos estaban tan confiados que hasta pidieron préstamos gigantescos. Pero cuando el juego llegó a las salas recreativas americanas, fue un fracaso rotundo. El ritmo era lento, la jugabilidad no enganchaba. Y lo peor, solo se vendieron unas pocas docenas de máquinas. Tenían más de 2.500 cabinas de Radar Scope acumulando polvo en un almacén de Washington. Y los banqueros llamando a la puerta. La quiebra era una posibilidad muy real. Estaban al borde del colapso financiero. Aquí es donde entra en escena un joven de 28 años, recién graduado en diseño industrial y que llevaba algunos años intentando hacer cosas interesantes para Nintendo. Shigeru Miyamoto. Su jefe, el entonces presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, tomó la decisión más audaz y para muchos, la más ilógica de su carrera. En lugar de encargar el rescate a un ingeniero de software experimentado, le dijo a Miyamoto: "Tienes que reutilizar los gabinetes de Radar Scope y crear un juego nuevo. Si no funciona, estamos perdidos". Piensen en el panorama. Un diseñador sin experiencia en programación de videojuegos de arcada, con un plazo ajustado y la tarea de convertir un montón de basura electrónica en un salvavidas. La presión era inhumana, pero la libertad creativa, paradójicamente, era absoluta, porque no había nada más que perder. En ese momento, la mayoría de los juegos de arcade eran imitaciones de Space Invaders o Pac-Man. Naves, laberintos y puntuaciones. Miyamoto, sin embargo, abordó el proyecto como un narrador. Se preguntó: ¿cómo puedo crear una historia que justifique la acción? Su primera idea fue una adaptación del famoso cuento de Popeye, donde un héroe debía rescatar a su amada de un villano. Pero la negociación por los derechos de Popeye se estancó. Miyamoto, sin inmutarse, simplemente sustituyó a los personajes con sus propias creaciones, y así nació un triángulo amoroso inolvidable. El héroe. No podía ser fuerte ni militar, tenía que ser un hombre común, vulnerable pero decidido. Lo llamó Jumpman, el saltador, y era un carpintero fornido. ¿Por qué un carpintero? Porque el juego sucedía en una obra en construcción. La damisela en apuros se llamó Pauline. El villano tenía que ser imponente y malvado, un matón. Inicialmente, Miyamoto pensó en un toro, pero luego se decantó por un simio gigante, lo bautizó como Donkey Kong. Se rumorea que quería transmitir la idea de mono terco o mono tonto, utilizando donkey en el sentido de testarudo. El juego que Miyamoto creó no se parecía a nada anterior. No se trataba de disparar, sino de mover un personaje por una serie de escenarios, niveles interconectados, esquivando obstáculos. Donkey Kong se convirtió, sin quererlo, en el primer juego de plataformas moderno del mundo. Cuando Miyamoto presentó el juego, la reacción inicial de los ingenieros japoneses fue de escepticismo. No entendían el concepto. No tiene sentido. ¿Un mono tirando barriles? ¿Un carpintero saltando?, decían. Pero Yamauchi confió ciegamente. El desafío final fue la conversión. Las placas de Radar Scope
estaban diseñadas para un juego de disparos. Tuvieron que hacer maravillas de ingeniería para adaptar el hardware a la lógica de Donkey Kong. Y, en 1981, el juego fue enviado a América. La empresa de distribución de Nintendo no estaba muy convencida. Les pareció un nombre ridículo y un concepto extraño. Querían cambiar el título, pero fueron persuadidos de mantener el nombre original de Miyamoto. Una vez que las primeras máquinas de Donkey Kong llegaron a los salones recreativos, el impacto fue instantáneo y explosivo. El juego era adictivo. Los gráficos, aunque simples, eran coloridos y expresivos. Y por primera vez, un juego tenía un argumento claro y un sentido de progresión. La gente hacía cola para jugarlo. Las 2000 cabinas de Radarscope se agotaron en cuestión de semanas. Nintendo comenzó a fabricar más máquinas a un ritmo frenético, y Donkey Kong se convirtió en el juego de arcade más vendido de 1981 y 1982. En solo un año, el juego generó más de $100 millones en ganancias. La bancarrota fue evitada, y Miyamoto, el joven diseñador sin experiencia en programación, pasó de ser un empleado cualquiera a ser la estrella creativa de Nintendo. El héroe Jumpman se convertiría más tarde en el fontanero más famoso del mundo, Mario. Y la historia de la compañía, tal como la conocemos, se reescribió por completo. Todo gracias a una apuesta desesperada y a la imaginación sin límites de un hombre. La verdadera lección de Donkey Kong no es solo que salvó a una compañía, es que enseñó a la industria que los videojuegos podían ser algo más que pruebas de reflejos. Podían ser historias. Miyamoto demostró que el diseño, la narrativa y la emoción eran tan cruciales como la tecnología. Su fracaso con Radarscope no fue el fin. Fue la tabla rasa que le permitió pintar la obra maestra de la que nació, literalmente, la era moderna de los videojuegos. Si Miyamoto hubiese conseguido los derechos de Popeye, ¿crees que la industria de los videojuegos habría evolucionado de la misma manera? ¿O el nacimiento accidental de Mario y Donkey Kong fue un giro del destino indispensable? Déjanos tu opinión en los comentarios sobre esta historia. Y no olvides suscribirte para más historias sobre famosos.